y estamos en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Ya vimos los versículos del 1 al 8 y a modo de recordatorio, cuando comenzamos el capítulo 17, dijimos que el capítulo 17 del Evangelio de Juan es bien conocido en el mundo cristiano como la oración sacerdotal que nuestro Señor hizo por sus discípulos. Y es cierto, en el capítulo 17 tenemos una oración que Jesús hizo por sus discípulos. Pero dijimos también que sin negar el hecho de que esto es una oración, de que tenemos aquí contenida una oración por los discípulos, por la Iglesia Universal, y vamos a hablar también de este capítulo como el informe de Jesucristo ante el trono celestial. Estaba Jesús viviendo la última semana de su ministerio público, recordamos. La semana de la Pasión, tradicionalmente conocida como la Semana Santa en el mundo evangélico y protestante. Jesús ha pasado toda la noche con sus discípulos. Desde el capítulo 13 se reúnen para tener una cena, se establece o se instituye la Santa Cena. Jesús da instrucciones a sus discípulos después de la cena, lava los pies de sus discípulos. Todo cuanto hicieron aquella noche tenía un mensaje de parte de Dios que los discípulos no debían olvidar. Ante el hecho cierto de su inminente partida para estar con el Padre, Jesús animó, exhortó y dio instrucciones también a sus discípulos. Luego ya, adentrada la noche, Jesús cerró aquel tiempo de comunión a solas con sus discípulos con esta oración, que es al mismo tiempo un informe ante el Padre Celestial. Les propusimos en el primer estudio analizar este capítulo siguiendo tres divisiones que son naturales en el texto del capítulo 17. En primer lugar, versículo 1 hasta el versículo 8, tenemos la oración que Jesús hace por sí mismo. Jesús oró al Padre por él. Y eso es precioso, eso es maravilloso, porque nos está diciendo de alguna manera que no es orgullo, que no es arrogancia, que usted ruegue al Padre por usted mismo, sino todo lo contrario. No solamente estamos llamados a orar los unos por los otros, sino a clamar al Padre también por nosotros mismos. Esa fue una de las tantas enseñanzas que vimos en esa sección. Vimos en esa sección también algo para mí muy importante y que podemos definirlo como el tema principal del Evangelio según San Juan. Hay muchas maneras en las que Juan revela cuál es su tema y su propósito, y esta que tenemos en el capítulo 17 es una de ellas. Jesús dice al Padre en esa oración: he acabado la obra que me diste que hiciera. Si nosotros miramos no solamente el Evangelio según San Juan, los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta que la razón por la que Jesucristo vino a este mundo, ¿cuál fue, amados? Hacer la obra que el Padre le había encomendado que hiciera. Ese propósito, esa misión está expresada a lo largo de los 4 evangelios de muchas maneras. Una de las que me gusta mucho y que con frecuencia la uso es esas palabras que él utiliza en el Evangelio según San Lucas, si no me traiciona la memoria, en el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 10, cuando Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y fueron esas palabras de Jesús las que hace muchos años me motivaron para compartir con ustedes ese lema que ustedes están mirando ahí delante. La iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, existe para colaborar con Dios en la restauración, en la salvación, en el rescate de todas las ovejas perdidas.
de la casa de Israel. Somos como familia de Dios, colaboradores de Dios, llamados a buscar o a restaurar al reino lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted y yo fuimos ovejas perdidas en otro tiempo, pero hoy hemos sido restaurados, traídos amorosamente al reino del amado Hijo de Dios. Así que en el informe ante el trono celestial, Jesús deja muy claro cuál es el propósito, la misión para la cual Él había venido. Amados, y eso lo dijimos en el primer estudio, si usted no sabe para qué existe, usted está perdido. Si usted no conoce de dónde viene y a dónde va, por qué usted está aquí en la tierra, usted está perdido. Ayer estaba escuchando, y lo escuchaba con tristeza, un video de un jovencito que hoy en día anda por los mundos del homosexualismo. Pero este jovencito, desde su primera niñez hasta su adolescencia, fue instruido en los caminos del Señor. Canta precioso, una voz angelical. Yo creo que una de las mejores voces que he escuchado cantar este himno, que hace un momento cantamos, aleluya, es la voz de ese niño. Y toda su adolescencia lo escuchamos por internet cantar ese himno de una forma magistral, maravillosa. Sin embargo, después que se convirtió en un jovencito, escogió la vida homosexual. Y ayer estaba mirando un video de él, todo vestido de mujer, y su declaración es que todavía él no sabe quién es. Él no sabe si es varón, si es hembra. Y entonces está incursionando en todo ese mundo, tratando de encontrar su propia identidad. Hermano, usted no encontrará, usted no sabrá quién es usted, a menos que usted busque su verdadera identidad en Jesucristo. Cualquier otra identidad que el mundo le proponga es una mentira del diablo que lo va a llevar a usted a la larga al infierno si no se arrepiente de sus pecados. Y de eso vamos a estar hablando en nuestro estudio del capítulo 17 de Juan también. Vamos a tocar eso en algún momento. Ahora bien, vamos entonces a lo que nos corresponde en esta mañana. La segunda sección en este informe de Jesucristo ante el trono celestial, versículo 9 hasta el versículo 19, es la sección que nos toca. Mire, anoche cuando volví a repasar y a estudiar el bosquejo, sentí en mi corazón partir en dos la sección de hoy. Para no cargarlo con muchas cosas, sentí en mi corazón partirla en dos y es lo que voy a hacer. Así que vamos a ver esta sección en dos estudios, el estudio de esta mañana y Dios mediante el próximo domingo. Así que yo le invito a que usted siga conmigo, que usted en casa repase, vuelva a leer, y si tiene alguna pregunta envíemela por WhatsApp o por Telegram y vamos a intentar responder también a sus preguntas llegado el momento. Así que vamos entonces a los versículos 9 hasta el versículo 19, y ahí tenemos la segunda gran petición o el segundo gran ruego de Jesús ante el Padre. Después de haber orado por sí mismo, Jesús va a un segundo ruego, y siguiendo la misma línea de pensamiento de los versículos anteriores, ahora Jesucristo introduce este motivo de oración, este segundo ruego en estos versículos. Y fíjese que Jesús ahora va a orar específicamente por los 11 discípulos que estaban con él aquella noche reunidos. 11, no 12, ya Judas no está entre ese grupo. Judas ya salió a ejecutar su traición. Recuerden eso, y usted puede volver al capítulo 13 para que usted vea que ya Judas no está. A este momento de la oración de Jesús, Judas no está entre el grupo. Solamente está Jesús y los 11 discípulos. Así que la oración se enfoca, o la oración es por los 11 discípulos que estaban allí reunidos con el Señor. Entonces, estos 11 discípulos, amados hermanos, son la primera membresía de la iglesia en el Nuevo Testamento.
Así que primero ora por sí mismo y luego ruega por la primera membresía de la iglesia neotestamentaria. Ahora, noten el contenido teológico y doctrinal en este ruego de Jesús, versículo 9. Mire conmigo allí, Jesús clama al Padre, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Mírenlo muy sencillo. Primero, hay un ruego, como ya dije, por un grupo especial de hombres, no por todo el mundo. Yo ruego por ellos, un grupo especial. ¿Quiénes? Los 11 discípulos. No ruego por el mundo. Esta es una distinción, amados hermanos, un tanto escandalosa. Y si usted se trata de razonar, de pensar en ese clamor de Jesús, quizás usted se dé cuenta, al igual que yo. Esta es una distinción muy escandalosa para muchos creyentes en el siglo XXI, incluso para muchos filósofos y no cristianos también. Jesús está rogando al Padre por un grupo selecto, por un grupo especial de personas. En otras palabras, en este clamor de Jesús, nuevamente vuelven a reaparecer, a saltar ante nuestra vista, dos doctrinas fundamentales de la fe cristiana, dos doctrinas fundamentales de la gracia de Dios. ¿Cuáles son? Número uno, la doctrina de la elección incondicional. Número dos, la doctrina de la expiación ilimitada. Están contenidas ahí, en ese ruego. Más adelante vamos a tocar un poquito más ese punto. Vamos a continuar entonces ahora. En este clamor hay otra cosa que llama mi atención, y es lo siguiente: hay una manera muy peculiar o singular en Jesús de definir a estos 11 hombres por los que está orando. ¿Cuál es esa manera? Míralo ahí en el versículo 9. Jesús dice: porque tuyos son. En otras palabras, son una propiedad ¿de quién? Del Padre. ¿Recuerdan en el primer estudio? Ellos nunca fueron de Satanás. ¿Vivieron en el pecado por mucho tiempo? Sí. Perdidos, esclavos de Satanás en el reino de las tinieblas. Sí, vivieron en el pecado por muchos años. Pero ahora, en su clamor al Padre, Jesús está nuevamente afirmando una gran verdad. Aunque fueron esclavos del pecado, nunca fueron de Satanás. Ellos siempre fueron del tuyo son. Ellos pertenecen al Padre. Quizás usted pueda mirar atrás en su pasado y pensar cuántas veces usted estuvo en peligro y fue librado o librada cuando vivía en el reino de Satanás. ¿Sí o no? Yo creo que todos hemos tenido tuvimos alguna experiencia en el pasado en la que vimos una liberación y quizás no entendimos cómo pasó, pero después de haber sido salvados, después de haber conocido a Jesucristo, entonces llegamos a entender que aunque nosotros vivimos mucho tiempo alejados de Dios, sin amor y sin esperanza en el mundo, Dios nunca nos abandonó. Dios siempre estuvo atento a nosotros y preservó tu vida, preservó mi vida, aun cuando nosotros no creíamos en Él. ¿Por qué? Porque somos de Él. Somos de Él. Bendito sea su nombre. Ahora, una tercera cosa en este versículo 9 es la siguiente. Mire las palabras de Jesús, dice: sino por los que me diste.
Esa es una manera de Jesús definir a esos 11. Jesús está diciendo, tú me has dado a estos 11 hombres. Esos 11 hombres son un regalo del Padre para su Hijo Jesucristo. Y tome nota de eso. Lo mismo que se está diciendo de ellos, se dice de ti y se dice de mí. Cuando lleguemos a la tercera sección, vamos a ver la oración de Jesús por el resto de los discípulos, por la Iglesia Universal. Y eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, hay tres cosas muy singulares en ese versículo 9, en ese ruego de Jesús al Padre por sus discípulos. Número 1, Jesús los define como propiedad del Padre. Ellos pertenecen al Padre. Ellos nunca pertenecieron a Satanás. Ellos siempre pertenecieron a Dios, aun cuando fueron en el pasado esclavos del pecado y de la muerte. Segundo, estos que siempre fueron una herencia, una propiedad del Padre, ahora han venido a ser un regalo del Padre para su Hijo Jesucristo. Tercero, Jesús se enfoca o dedica una oración muy especial solamente para ellos. Son tres verdades ahí en este solo versículo. Ahora bien, tenemos que estos 11 hombres por los cuales Jesús está orando ahora no son cualquier cosa, no son gente cualquiera. ¿Y por qué decimos esto, hermano? Porque cuando Dios pone sus ojos sobre un hombre o una mujer, fíjese bien, cuando Dios pone sus ojos sobre tu vida para salvarte, en ese momento ya usted no es cualquier cosa. Usted se convierte en un objeto especial del amor del Padre. La cosa preciosa, la cosa hermosa es que Dios se fijó en ti, no en algún momento de tu existencia terrenal, sino que Dios nos escogió en Jesucristo. Dios se fijó en ti mucho antes de la fundación del mundo. No dicen amén por eso, hermano. Tú estabas en el corazón de Dios mucho antes de que vinieras a este mundo. Eso te convierte en una mujer, en un hombre especial. No eres cualquier cosa. Así que cuando el mundo te diga que tú no vales, o cuando tus propias circunstancias o tu propia mente carnal te acuse diciéndote que tú no sirves para nada o que tú no vales nada, usted levante sus ojos y, si es posible, párese ante el espejo y dígale: mí mismo. Las circunstancias pueden decir que tú no vales. El mundo puede arrojarte basura, piedra, tierra y todo el estiércol que puedan amontonar. Pero aún así, mí mismo, tú eres de gran valor para Dios. Tú no eres cualquier cosa. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Así es, amados. Entonces vamos a ver una segunda verdad en esta sección. Ya hemos visto que Jesús ora por un selecto grupo de personas, y que ese grupo selecto de personas no son cualquier cosa. Tienen una identidad en Jesucristo. Tienen una identidad en Dios. Ellos pertenecen a Dios y son un regalo del Padre para su Hijo. Solo hasta ahí, porque vamos a profundizar más en eso en este estudio. Ahora bien, lo segundo que quiero hacer notar es lo siguiente: al rogar por este selecto grupo de hombres, ¿qué es lo que Jesucristo pide al Padre?
Y hay muchas cosas que Jesús pide al Padre por sus discípulos. Vamos a enfocarnos solamente en 3 en esta mañana. Versículo 11, aparece allí conmigo. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Así que en el versículo 11 tenemos la primera petición por los 11. Que sean guardados en el nombre del Padre con un propósito específico. ¿Cuál es? Que sean uno, así como Jesús en el Padre y el Padre en Jesús. En otras palabras, Jesús está diciendo, Padre, guárdalos en tu nombre para que ellos reflejen por medio de una relación de unidad la relación que hemos tenido tú conmigo, Padre, y yo contigo. Mire cuán grande es la responsabilidad que un discípulo tiene. Como discípulos estamos llamados a ser una familia, pero una familia que refleje la relación de amor, la relación de familia que hay entre el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Hay una relación entre las personas de la deidad, entre las personas de la Trinidad, que usted y yo estamos llamados a reflejar esa manera de vivir, esa comunión de amor que hay entre las personas de la deidad. Debe manifestarse en la relación de amor que hay entre discípulos, entre creyentes. Y Jesús, mire, Jesús da especial lugar a eso en su ruego al Padre por los discípulos, porque es importante, hermano. El mundo no va a creer en nosotros si estamos divididos como familia, si andamos como perro y gato. Necesitamos fortalecer la unidad como familia, el compañerismo, el amor y el servicio los unos a los otros, para que el mundo sepa, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Así que esto es lo primero, que sean guardados en el nombre del Padre con el propósito de unidad que refleja la unidad que hay entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 11. Ahora mire versículo 15. Dice en el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la segunda petición. La tercera es esta, santifícalos en tu verdad, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, afirma Jesús. Entonces, hermanos, noten acá esto. Jesús no ora para que sus discípulos fueran prosperados y enriquecidos económicamente. Jesús nos ruega para que sean quebrantadas las maldiciones de la pobreza, de la enfermedad o las mal llamadas maldiciones generacionales que muchos falsos apóstoles y profetas andan predicando por ahí. Nada, Jesús no ora por nada de eso. Note que Jesús tampoco ora para que sean quitados del mundo y librados de los males que son tan comunes en este mundo y de aquellos males que podrían sobrevenirles por causa de su fe. Jesús no ora por nada de eso. Jesús rogó al Padre que los guardara del mal. Ahora bien, la experiencia, amados hermanos, desde los días de la iglesia primitiva hasta nuestros días, ha demostrado que esta liberación por la que Jesús ruega no siempre significó una liberación completa del mal.
Mire, hemos vivido los últimos 2 años de pandemia y ahora una guerra en Europa. Hemos sido testigos o hemos escuchado noticias de cuántos hermanos, pastores, creyentes fieles partieron de este mundo para estar con el Padre, sea a causa del COVID-19 o por alguna otra enfermedad. No fueron librados, muchos de nuestros hermanos no fueron librados de la COVID-19, muchos no fueron librados de un infarto, muchos no fueron librados de un cáncer. Pero eso no significa que el Padre no respondió al clamor de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nunca aseguró a sus discípulos que el ser librado del mal significaba que no iban a sufrir enfermedad, que no iban a padecer la muerte, sea por alguna enfermedad o alguna otra razón. Y de eso debemos estar nosotros más que conscientes, hermano. Como ya dije ahorita, la experiencia desde los días de la iglesia primitiva hasta el presente nos da testimonio de que esta oración de Jesús, que se ha guardado del mal, no significa ni significará mientras estemos en este mundo una liberación total, radical y completa de los males que son tan comunes en este mundo o de los que podrían sobrevenirnos a causa de nuestra fe. Muchas veces los hijos de Dios son librados, fíjense bien, muchas veces nosotros vamos a ser librados por medio de grandes aflicciones o tribulaciones. Y de eso no podemos perderlo de vista, porque si usted pierde eso de vista y se aferra a la falsa idea de que la voluntad de Dios es que usted no sufra, que usted tenga plata, que usted sea rico, que usted sea sano de toda enfermedad, si usted se mete eso en la cabeza, que es lo que predican muchos falsos apóstoles y profetas por ahí, cuando venga la aflicción a su vida, cuando vengan los males a su vida, usted se va a frustrar, usted va a culpar a Dios de algo que no es responsabilidad de Dios, sino una irresponsabilidad suya y de ese falso maestro al que usted siguió. Por eso es importante que miremos al libro, que miremos a la palabra de Dios para no ser arrastrados, para no ser engañados por el error de los inicuos, amados. Mire, hermano, ayer estaba escuchando y me escandalicé. A veces uno piensa que ya lo escuchó todo, pero de repente se salen cada barbaridades en la internet que usted dice, si no lo hubiera visto, si no lo hubiera escuchado, si no lo hubiese leído, no lo creería. Pues bien, ayer estaba escuchando palabras de uno de los hijos de Guillermo Maldonado, uno de los apóstoles que pululan por ahí en el mundo hispano. Después del divorcio de su padre y su madre se inventó su propia iglesia y él siguió con su iglesia. Pero uno de sus hijos, predicando en la iglesia de su madre, enseñó lo siguiente. Él enseña a la congregación que ninguno de ellos podría ser librado si no estaban bajo la cobertura de su madre Ana Maldonado. Y él enseña a su congregación a que deben orar en el nombre de su madre, de Ana. Porque si no tienen esa cobertura, pueden venir maldiciones, pueden venir males sobre ellos. Como ya le dije, a veces uno piensa que ya lo escuchó todo, pero de repente se levanta un loco o una loca y usted dice, yo no lo había escuchado todo, mire con la que se sale esto. Amados hermanos, tenemos a Jesús rogando por sus discípulos al Padre y dice, guárdalos, ¿en quién? En tu nombre. En tu nombre. No es en el nombre de Ana Maldonado, ni de ningún ser humano, mortal, pecador, caído. Es en el nombre del Padre que podemos ser guardados del mal. Y ese ser guardados, repito, no significa que no vamos a sufrir aflicciones. A veces seremos librados, a veces somos guardados por medio de grande aflicción.
Recuerden, para mantenernos en contexto, cuando estudiamos el capítulo 16, ya en la postrimería del capítulo 16, Jesús da una palabra de esperanza y de consuelo a sus discípulos. ¿Cuál fue esa palabra? Capítulo 16, verso 33, Jesús dice a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se dan cuenta? Mire, hermano, Jesús nunca le dijo a sus discípulos que no iban a sufrir en este mundo. Al contrario, en aquella última semana, bajo la presión de la inminencia de la cruz, Jesús dice a sus discípulos: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero no se desanimen. Cuando vean venir las aflicciones, las tribulaciones, no crean que el fin ha llegado para ustedes, sino confíen. Yo he vencido al mundo. Yo he asegurado tu victoria, porque mi victoria es tu victoria. Es en el nombre del Padre, es en el nombre del Hijo, es en el poder del Espíritu Santo que un hombre o una mujer de Dios es guardado. Y por eso alabamos a nuestro Dios. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, cuando Lucas escribe Hechos, registra unas palabras de Pablo en el capítulo 14, versículo 22, donde Pablo le dice a los creyentes que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo estaba convencido de que, aunque era un hombre de Dios, aunque era un hijo de Dios, aunque había sido lavado en la sangre de Jesucristo, todavía en este mundo tendría que padecer por causa de su fe y de su amor a Dios. Y se lo recordó a la iglesia varias veces, de muchas maneras. Pablo lo recuerda en sus epístolas. El apóstol Pedro también, y el apóstol Juan lo hizo también muchísimas veces. De manera, amado, que el ser guardado del mal no significa que no vamos a padecer enfermedad o algún otro tipo de aflicción en esta vida, sino que cuando Jesús ora para que seamos guardados, Jesús está recordándonos, Jesús está comprometiéndose una vez más con tu seguridad eterna. Porque la meta de Dios para nosotros es una meta eterna, no es una meta temporal, es una meta atemporal. Trasciende los linderos de esta vida terrenal y se proyecta hasta la eternidad, a un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Continuemos. El ruego de Jesús también incluyó el que sus discípulos fuesen santificados o consagrados en la palabra de verdad. Ya lo vimos. ¿Santifícalos en qué? En tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra del Padre es la verdad. No es la palabra del pastor Israel. No es la palabra de ningún falso apóstol o profeta. No es la palabra de ningún líder político, hermanos. No es tu palabra. Es la palabra del Padre. Esa es la única y eterna y absoluta verdad a la cual debemos prestar mucha atención. Ahora Jesús ruega que sean santificados en la verdad, en la palabra. Miren, pide que te guarden su nombre. Pide que te santifique en su verdad. Eso sí es una cobertura segura. Eso sí es una protección segura para cualquier hombre o mujer de Dios. Ahora bien, desde la perspectiva divina, lo santo, hermanos, fíjense bien, lo santo es aquello que ha sido apartado para un uso especial, no para el uso ordinario, sino aquello que ha sido reservado para un uso especial. Aquello que ha sido reservado para pertenecer a una clase especial o diferente de las cosas ordinarias. Eso es lo santo. Dios es santo porque Él es único. No hay otro como Él. No hay nadie que lo pueda igualar. Él es de una clase tan especial y diferente que no hay otro como Él. Entonces, cuando Jesús clama
al Padre que sus discípulos sean santificados, Jesús está pensando en el propósito del Padre. Recuerdan en el libro de Levítico, el tema dominante en el libro de Levítico es santidad a Jehová. Y Dios hace un llamado a su pueblo desde el Antiguo Testamento y dice: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces, siguiendo esa misma línea de pensamiento del Padre, ahora Jesús ora al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando estudiamos el capítulo 13, vimos que ya los discípulos habían sido tomados del mundo para el reino de Dios, que ya habían sido santificados. Recuerdan el capítulo 13, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, ese famoso diálogo con Pedro. Pedro no quería ser lavado, entonces Jesús le dijo: si no te lavo, Pedro, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, impetuoso como era, se levantó y dijo: oh Señor, no solamente lávame los pies, sino dame un baño completo. ¿Cómo respondió Jesús? Pedro, si no llegas te pasas. Pedro, si no llegas te pasas. Ya ustedes están limpios todos. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Todavía Judas estaba en el grupo en ese momento. Dice: mira, ya ustedes están limpios, aunque no todos. Sí, y luego le dice: el que ya está lavado no necesita sino, ¿qué cosa? Lavarse solamente los pies, porque está todo limpio. En otras palabras, ya ustedes habían sido apartados para un uso especial, para un propósito especial. Ahora lo que ustedes necesitan es un continuo lavado de pies. Eso es lo que llamamos el proceso de santificación o santificación progresiva. Hay 3 etapas en la santificación. La santificación posicional es ese tiempo en el que Jesucristo vino, nos tomó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Padre, como dice Pablo a los Colosenses en 1:13. Santificación posicional. Note que cuando Pablo escribe muchas de sus epístolas, en la introducción, Pablo utiliza esa palabra: a los santos o a los santificados, llamados a ser santos. Nunca el apóstol Pablo dirige una de sus epístolas a los pecadores arrepentidos o a los pecadores perdidos que están en tal o mejor lugar. Cuando se escribe a la iglesia, los llama santos o santificados. ¿Por qué? Porque posicionalmente son santos. Esa es la primera parte. La segunda etapa es el proceso de santificación que va desde que fuimos salvados hasta que Cristo venga o vayamos a su presencia en la vida cristiana. Una vida de continua santificación. Por eso tenemos que lavar nuestros pies simbólicamente. Necesitamos venir a los pies de Jesús todos los días en arrepentimiento, pidiendo perdón de pecados, porque recuerden, amados, que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Necesitamos aprender a vivir en un espíritu de continuo quebrantamiento y arrepentimiento. Ese es el proceso de santificación. Y finalmente, en la consumación, entonces la santificación será total, radical y completa. Entonces, cuando Jesús ora: santifícalos en tu verdad, Él está pidiendo al Padre que haga la obra que usted y yo por nosotros mismos no podemos hacer. Y en ese contexto de la Semana de la Pasión, capítulo 13, capítulo 15, incluso por allá para el capítulo 6, también se dan detalles de eso. Entonces, cuando Jesús dice: no son del mundo, esa frase, no son del mundo, recuerda, entre otras cosas, nos recuerda que hemos sido sacados del mundo para pertenecer a un mundo totalmente diferente. Hemos sido sacados del reino de Satanás y trasladados al reino de Dios, al reino de Jesucristo. Hemos sido sacados, hemos sido apartados. Y eso está a lo largo de toda la Biblia muy bien declarado. Ya les hice mención a la experiencia de Jesús con Pedro en el capítulo 13, así que vamos a seguir entonces. Mira otra cosa. Este ruego de Jesús nos recuerda, amados hermanos, que el ser santos o santificados no es la obra del hombre. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un vecino o un compañero de trabajo o hemos visto a alguien en la calle todo vestido de blanco?
con un pañuelo en la cabeza, un montón de collares. ¿Y qué decimos? Se hizo santo. Pagó miles de pesos por una ceremonia de brujería y santería y ahora le llaman santo. Si ellos pudiesen imaginarse que en lugar de haber sido limpiados, lo que hicieron fue echarse más churre encima, no hubiesen pagado tanto dinero por eso. Pero dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Están ciegos, piensan que son santos, y están podridos, corrompidos, muertos en delitos y pecados. Amados, mire bien, tome nota de esto si usted de lo que gusta escribir. La oración de Jesús por sus discípulos nos recuerda que ser santo o santificado no es la obra del hombre, es una obra de Dios. Por usted mismo usted no puede ser santo. Por más que el hombre se esfuerce por sí mismo, nunca logrará el estándar de santidad que Dios demanda de nosotros. Es decir, que cuando Dios demanda ser santo porque yo soy santo, Dios no lo hace pensando que en usted hay la capacidad. No. Y recordemos a San Agustín, parafraseando a San Agustín cuando entendió esta verdad, hizo esta oración: Señor, ordena lo que mandas y danos la capacidad para obedecer lo que has mandado. Porque Dios da un mandamiento y uno de los primeros propósitos del mandamiento es mostrarnos nuestra incapacidad para obedecer, a fin de que entonces clamemos a Él para que nos dé, nos ayude, nos capacite para la obediencia. Entonces, el ser santo no es tu obra, es la obra de Dios en tu vida. Ahora, eso no significa entonces que debamos cruzarnos de brazos, porque si Agustín se dio cuenta de ello y clamó: manda lo que quieres, u ordena lo que mandas, y capacítanos para obedecer lo que mandas, entonces ese es el propósito. No que nos quedemos de brazos cruzados, sino que podamos acudir al Padre con corazón contrito y humillado y rogar al Padre la capacidad para obedecer su mandamiento. A mí me gusta mucho siempre que leo a Pablo, porque cuando yo escucho a Pablo decir, o leo a Pablo decir a los santificados, a los llamados a ser santos, yo estoy pensando enseguida en cómo Dios me está mirando ahora mismo. Piense en usted, si ya usted es un cristiano, ¿cuántas veces usted no se equivoca en el día? Pero sin embargo, Dios no lo mira como lo que usted es humanamente hablando. Humanamente hablando, ¿qué somos? Trapos de inmundicia, somos corrompidos, pecadores incapaces. Pero Dios no nos ve como lo que somos, sino que Dios nos mira como lo que estamos llamados a ser. ¿Saben por qué? Porque Dios te mira a través de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y cuando Dios mira a un hombre o una mujer a través de Jesucristo, ve un santo. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea su nombre para siempre. Así que, amados, la santidad no es una opción, sino es una meta. Es el propósito de Dios para sus escogidos. Miren, usted y yo hemos sido sellados o marcados para la santidad. Ese es el destino, la meta, la santidad. Que Dios va a manifestar su gloria en su pueblo, en sus escogidos, perfeccionándolos. Pablo dice a los corintios: ahora vemos por espejo puramente, pero cuando Él se manifieste, cuando Él venga, ya no veremos por espejo puramente. ¿Sabe lo que es ver por espejo puramente? Todos los que tienen un espejo en su baño y tienen ducha, saben que cuando abren la ducha, si tienen ducha de agua caliente, la humedad en esa habitación tan pequeña se refleja en el espejo. Entonces, cuando sale de la bañadera y dice: miren el espejo que usted ve, oscuramente, no ve clara su imagen, pero cuando usted la limpia, usted se mira y dice: oiga, qué negro más hermoso después de haberse bañado.
Ese si fuera yo. ¿Es así? Eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice, ahora vemos por espejo puramente. Pero cuando Cristo venga, le veremos cara a cara y entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Seremos semejantes a Él, dice Pablo. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. ¿Y cómo Él es? Dice la Biblia que es el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces cuando yo me miro en el espejo de Cristo, soy tan hermoso como mi Dios. Que nadie me diga feo. Somos hermosos en Jesús. Adiós al feo. Ya Javier no tiene por qué sentir complejo de su fealdad. Alegre, de feo nada. Esa calva ya pasó al pasado. Eres hermoso en Jesucristo. Porque Él te ha hecho un hombre diferente, una mujer diferente. Eres un hijo del Padre. Eres una princesa, un príncipe en el salón del trono celestial. Bendito sea el nombre de nuestro buen Dios. Entonces, hermanos, hemos sido sellados y marcados para la santidad. Ya estoy terminando. Mire, si el ideal de tu vida, si el ideal de mi vida, como hijo de Dios o como hija de Dios, no es la santidad de Dios en tu vida, eso significa una de dos cosas: que usted no ha entendido el Evangelio, o que usted no se quiere comprometer con el Evangelio. Y podemos poner una tercera: usted nunca ha sido salvo. La meta de todo hombre o mujer de Dios debe ser la santidad de Dios, la semejanza a Cristo, ser imitadores de Dios como hijos amados, dice Pablo en una de sus epístolas. Así que, amados, tenemos acá, hemos visto 3 peticiones que Jesús elevó al Padre por los primeros 11 discípulos, por la primera membresía de la iglesia neotestamentaria. Ahora miren, antes de terminar, yo no quiero dejar esto, no quiero ignorarlo. Jesús ora para que sean uno, ora para que sean guardados del mal y ora para que sean santificados en la verdad. Ahora la pregunta que me surge es la siguiente. La primera cosa que vimos en esta mañana fue que Jesús intercede ¿por quién? Por un grupo selecto de hombres, no por todo el mundo. Es ahí. Lo dejé para el final por esto. Hay por lo menos 2 o quizás 3 por qué aquí. Y son los siguientes. ¿Por qué haría Jesús esta oración? No se preocupe, déjenla que juegue. Es mejor tenerlo aquí jugando y haciendo ruido y no en el mundo perdido. Así que a mí no me molesta. Deje al bebé que juegue. Miren, hermanos, y yo me lo pregunto, y si usted le mete cabeza al texto, se lo va a preguntar también si no ha entendido todo el propósito y el plan de Dios. ¿Por qué Jesús ora solamente por los 11 aquí? ¿Por qué Jesús no oró por todo el mundo? Vuelve al verso 9, miren ahí, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Así que hay por lo menos 2 por qué. ¿Por qué no ruega por todo el mundo? Y sí por sus discípulos solamente. Posible respuesta: quizás para recordarnos que su compromiso redentivo no es con todo el mundo, sino con todos aquellos que el Padre le dio. Quizás para recordarnos que los beneficios de su pasión, muerte y resurrección están reservados solamente para todos aquellos que el Padre le dio y no para todo el mundo. Todos aquellos que desde la eternidad son objetos del amor del Padre. Jeremías 31:3, me encantan esas palabras de Dios por medio de Jeremías cuando dice: con amor eterno te he llamado, por tanto te prolongué, te he prolongado mi misericordia. Y aquí tenemos, como dijimos al principio, es dos
de las doctrinas de la gracia que son tan vilipendiadas e incomprendidas por muchos creyentes: la doctrina de la elección incondicional y la doctrina de la expiación limitada. Así que cuando Jesús ora solamente por sus discípulos y no por todo el mundo, quizás Él quiere recordarnos eso. Él quiere dejarle claro a sus discípulos que lo entendamos o no, nos guste o no, Él solamente está comprometido con aquello que el Padre le dio. Y los beneficios de su pasión, muerte y resurrección solo son efectivos, solo están reservados para aquellos que el Padre amó eternamente y quiso darlos a Él como un regalo de amor. La segunda pregunta es: ¿por qué Jesús nos rogó? Miren, hermanos, y esta es una pregunta que quizás le pasó por la cabeza a algunos ahorita cuando tocamos el tema. Pero ¿por qué Jesús nos ruega? En lugar de rogar que sean guardados del mal, en lugar de rogar que sean guardados en este mundo mientras estaban aquí, ¿por qué Jesús nos rogó al Padre que se los llevara? Quítalos del mundo, papá, llévatelos para que no sufran. Yo me voy ahora, llévatelos conmigo, papá, para que no sufran. Señor, papá, dales el poder para que no sufran de ninguna enfermedad, de ninguna dolencia. ¿Por qué Jesús no hizo su oración? Oración que hacen muchos cristianos confundidos en muchos grupos evangélicos en toda Cuba y el mundo. ¿Por qué Jesús no hizo esa oración? No sé si lo pensaron ahorita. Si no lo pensaron ahorita, ahora sí creo que lo deben estar pensando. Pues bien, posible respuesta. Porque en el concierto de la Trinidad se había determinado desde la eternidad que los escogidos participaran de las aflicciones del Salvador antes de su entrada a la gloria. Y la Biblia está llena de textos. Voy a citar algunos para los que toman nota, luego revisen en casa. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Capítulo 4, verso 5. Colosenses 1, 24. Segunda de los Corintios 1, 5 al 7. Y el que más me gusta de todo es Romanos 1, 18. Romanos 8, 18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar. Eso está tremendo. Porque era necesario que antes de participar de los tesoros celestiales, los escogidos conocieran por experiencia personal no solo la causa, sino los medios que hicieron posible su exaltación en gloria y su completa santificación. Amados, ninguno de los discípulos, al igual que ninguno de nosotros, sería exaltado, sería perfeccionado, santificado y llevado a los lugares celestiales con Cristo Jesús por sus propios méritos. Salvación no es por obras, sino solamente por causa del santo nombre de Dios. Pero miren, dígame si no es cierto lo siguiente: nadie valora mejor una propiedad que aquel que conoce lo que ha costado adquirirla. ¿Sí o no? Claro. Esa es la verdad. Entonces, ellos habían recibido gratuitamente la vida eterna, pero era necesario entender su significado y su costo. Una buena manera de entenderlo y de llegar a apreciar lo que habían recibido por gracia era siendo parte activa de la misión de Jesucristo, que era traer nuevos hijos a la casa del Padre, era restaurar el reino de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que este ruego de Jesús sugiere lo que ya hemos estudiado en estudios anteriores de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 16, Jesús le recordó a sus discípulos en el capítulo 16 que en el mundo sufrirían por causa de su amor a Dios.
Pero les dice que podían tener confianza. ¿Por qué? Porque Él había vencido al mundo. En el capítulo 10, versículo 27 al 30, Jesús les da la promesa de que ninguno de ellos se va a perder. ¿Por qué? Porque están en la mano del Padre. Y tanto el Padre como el Hijo los guardan, dice en Juan 10, 27 al 30. En el capítulo 14, versículo 16, versículo 17, versículo 18 y 23, Jesús vuelve a decir a sus discípulos que ellos tienen asegurada, ¿qué cosa? La morada permanente ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, tienen una cobertura total, radical y completa del Trino Dios. No necesitan a Ana Maldonado, no necesitan a Guillermo Maldonado, no necesitan a Cachura, no necesitan a ningún apostolito o a ninguna profetica de tantos de esos que pululan por ahí, engañando a la gente para sacarle su dinero. Ellos tienen la morada permanente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que vamos a terminar esta sección con estas palabras. La oración de Jesús por sus discípulos, por los primeros 11 discípulos, no solamente incluye la gloria del cielo reservada para ellos, sino que también les recuerda que ellos han de ser partícipes de la vida de Jesucristo. Que participar de la vida de Jesucristo no solamente significa la gloria del cielo, sino el sufrir aflicciones por causa de su nombre. Esta unión milagrosa con Jesucristo es un acto de amor, es un acto de misericordia del Padre. Nadie la merece, nadie se la gana, sino que está reservada por Dios solamente para aquellos que Él eternamente amó y quiso traer a su Hijo como un regalo. Ahora, en los estudios que nos quedan vamos a ver otras peticiones que Jesús hizo ahí por sus discípulos y cómo lo mismo que Jesús clamó y rogó al Padre por sus 11 discípulos también aplica a ti y a mí y a todos los que han de creer en Jesucristo por el Evangelio que hoy nosotros predicamos. Que el Señor nos bendiga y que Él nos dé de su gracia para seguir caminando y para no sucumbir aún cuando veamos que el mundo sucumbe ante el pecado. Recordemos las palabras del salmista cuando dijo: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos que la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de Dios. ¿Por qué no temeremos? Porque estamos firmes sobre la roca inconmovible, la roca eterna, que es Jesucristo. Estamos en las manos del Padre y de su Hijo y tenemos la morada permanente del Espíritu Santo en nosotros. Podemos confiar. El mundo se puede hundir en una tercera, cuarta, quinta, póngale toda la guerra que quiera ponerle. El mundo puede sucumbir ante otra pandemia. Él ha rogado por nosotros y el Padre está comprometido a guardar a todos aquellos que creen en Jesucristo. Amén. Amén.